En 1947, Lydia Sleppy trabajaba en una emisora de radio en Albuquerque, Nuevo México. Recibió una llamada de John McBoyle, el gerente general de la estación radial en Roswell. Recuerda que McBoyle le indicó que un platillo volador se había estrellado al norte de Roswell. Minutos más tarde, Sleppy recibió el siguiente mensaje. Es el FBI. Usted debe suspender de inmediato toda comunicación. Roswell. En el pasado era una ciudad tranquila, Nuevo México, pero hoy es el epicentro de teorías conspirativas sobre ovnis. Todo comenzó 70 años atrás. Roswell encierra todas las razones por las cuales el fenómeno de los ovnis ha tenido que ser secreto. Fue el momento en el cual se decidió que la gente común no podía saber la verdad sobre los ovnis. En las décadas posteriores al incidente de ovnis más famoso de Estados Unidos, los reportes de fenómenos alienígenas se dispararon. Al igual que los rumores de que el gobierno sabía más de lo que decía y lo encubría todo. Si la Fuerza Aérea de Estados Unidos recuperó cuerpos extraterrestres, tampoco me lo dijeron y quiero saberlo. Pero si el gobierno alguna vez encontró pruebas, nos lo diría. Las personas que tomaban las decisiones de seguridad nacional tal vez tenían razones para decir, no le diremos nada al mundo sobre esto todavía. ¿Y cuán lejos podrían llegar para ocultarlo? Cuando atestiguas este tipo de encubrimientos, no descansas hasta saber absolutamente toda la verdad. Entre los relatos de testigos de ovnis y los informes gubernamentales con el fin de desmentirlos, ¿dónde se encuentra la verdad? Julio de 1947. Roswell, Nuevo México. El ganadero William McBrazel contactó a las autoridades locales para reportar un hallazgo inusual. Aseguró haber descubierto escombros de una extraña aeronave a lo largo del desierto, cerca del aeródromo de Roswell. El alguacil no sabía qué pensar, así que llamó al aeródromo del ejército y preguntó si sabían algo sobre una aeronave que acababa de estrellarse en Roswell. El ejército actuó de inmediato para asegurar la escena y retirar los extraños materiales del accidente. Hubo incluso reportes de un segundo accidente en el que al parecer se hallaron cuerpos de extraterrestres. De hecho, una enfermera en la morgue de la base del ejército de Roswell proporcionó ilustraciones de lo que afirmaba haber visto. La historia también fue publicada en el periódico local y decía textualmente que la oficina de inteligencia del aeródromo del ejército de Roswell anunció al mediodía que tenían en su poder un platillo volador. Este hallazgo podría tener un impacto considerable, por lo que no tardaron en informarle al presidente Harry S. Truman. Cuando el informe del caso Roswell llegó al escritorio de Truman, este lo consideró tan importante que decidió enviar a uno de sus principales hombres, el general Nathan Twining, a Roswell para obtener un informe del accidente. El general Twining, insigne héroe de guerra y jefe de investigación y desarrollo de la Fuerza Aérea, luego se convertiría en director del Estado Mayor Conjunto. La pregunta era, ¿por qué Twining iría allí? Se han filtrado documentos que han sido desestimados, pero creo que son legítimos. Estos indican que Twining descubrió que el objeto hallado en Roswell no era de este mundo. No era una tecnología hecha por el hombre. El general Nathan Twining recomendó que se realizara un estudio formal de los ovnis y que se mantuviera en secreto por el bienestar de la ciudadanía y, claro, por la seguridad nacional. Pero el problema en todo esto es que un secreto genera su propio impulso, su propia burocracia, su propio poder, hasta que se torna incontrolable y ya no se puede hacer nada. Mientras más tiempo pase, es menos probable que alguien quiera revelarlo. Algunos creen que el secreto quedó guardado para siempre, cuando el ejército emitió su comunicado oficial acerca de los rumores de Roswell. Como parte de los esfuerzos del presidente Truman para encubrir el incidente de Roswell, los principales generales dispuestos en Washington recibieron instrucciones que luego suministraron al general Roger Ramey para descartar las historias de Roswell.
El material que se recolectó en Roswell, sea lo que fuera, fue enviado a Wright Field para su análisis en el mando del material de la Fuerza Aérea, pero en el camino hubo una parada en la oficina de Roger Ramey en Texas. Fue allí donde le tomaron fotografías al pobre Jesse Marcel junto a una especie de globo aerostático de aluminio. Lo hicieron ver como un tonto. Ramey estuvo a cargo de todo y al final dijo a la prensa que se trataba apenas de un globo meteorológico, que los testigos estaban errados. Esa fue la explicación oficial del gobierno sobre Roswell. Un globo de investigación derribado. Un error perfectamente lógico. Fin de la historia. Pero 30 años después del incidente de Roswell, un militar involucrado dio un paso al frente y confirmó en público lo que muchos habían sospechado durante décadas. En 1980, el mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia en el aeródromo de Roswell, admitió que 3 décadas antes le habían pedido que cambiara los restos del ovni estrellado por los de un globo de investigación derribado para tomar las fotografías del reportaje periodístico. El fin de la fotografía era satisfacer a la prensa. Se tomó mientras los verdaderos restos iban en camino a Wright Field. Para la prensa, fue el final de la historia. Para los ufólogos, el comienzo de una conspiración de encubrimiento del gobierno. Este tipo de desinformación puede parecer normal en estos días, pero fue algo muy significativo. Fue el momento en el cual se decidió que la ciudadanía no puede saber la verdad sobre los ovnis. Pero muchos investigadores sugieren que podría haber una justificación válida para ocultar la verdad acerca de Roswell. La Guerra Fría estaba en su auge y la nación atravesaba un momento de mucha preocupación. ¿Y entonces surgía esto? ¿Un fenómeno de este tipo? No sabían quiénes eran esos seres, ni cuáles eran sus intenciones. No sabían nada sobre ellos, excepto que no eran humanos. Era una total incertidumbre. Pensemos en esto. Hablamos de un tema que puede tener un gran impacto, una gran repercusión aquí. Una sensación muy común entre la gente sería la del pánico. Muchos de nosotros en nuestras vidas flotamos en nuestra pequeña burbuja de realidad. Esto no la invade. Pero ¿y si lo hiciera? Sería ¡pum! Adiós a la visión que tú tienes del mundo. Creo que en esos primeros años las personas que tomaban decisiones de seguridad nacional tenían motivos para pensar. Decían, no le contaremos nada al mundo sobre esto todavía. Así que Roswell encierra en un solo paquete todas las razones por las cuales el fenómeno ovni ha tenido que ser secreto. Poco tiempo después del incidente de Roswell, el presidente Truman tomó medidas que para muchos tenían como objetivo resguardar los secretos sobre ovnis de Estados Unidos. Una de las cosas que hizo fue firmar la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que dio vida a la CIA, la cual podría investigar la situación de los ovnis. También fusionó las 4 fuerzas militares, todas bajo el mando del nuevo secretario de Defensa, James Forrestal. Forrestal era un hombre bastante inteligente. Alguien que había enfrentado situaciones difíciles en su vida. Sabía mucho y había lidiado con una gran presión durante la Segunda Guerra Mundial. Washington, D.C., 1947. 2 meses después del incidente de Roswell, el presidente Truman le ordena a su nuevo secretario de Defensa, James Forrestal, crear un grupo clasificado con la misión de resguardar el secreto de los ovnis. Este grupo se conoció como el Majestic 12. Se filtró uno de los documentos del Majestic 12. Para ser exactos, un memorando del presidente Truman al secretario Forrestal, donde autorizaba la creación de este grupo, el Majestic 12. El memorando decía textualmente, abro comillas, según nuestra conversación reciente sobre este asunto, la presente lo autoriza para proceder en su misión con la prisa y precaución pertinentes. En lo sucesivo, hemos de referirnos a este asunto como Operación Majestic 12, cierro comillas. El Majestic 12 era un grupo de 12 científicos, militares y funcionarios del gobierno a quienes se les asignó la tarea de recolectar
y mantener bajo control el material del OVNI, así como mantener el secreto, desinformar y hacer todo lo que fuera necesario. Algunos creen que los miembros del Majestic 12 son los padres fundadores del gobierno en la sombra de Estados Unidos. Una división ultrasecreta sin vínculo alguno con la ciudadanía. En primer lugar, los miembros de este grupo no fueron elegidos. Por el contrario, fueron seleccionados, así que no había políticos reconocidos. Creo que eso es importante, porque nadie quería tener dentro de un grupo secreto de control de ovnis a un funcionario público por el hecho de que habría un verdadero conflicto de intereses en esta situación. De antemano, tendrían que pasar toda la vida mintiéndole a su electorado, lo cual no es buena idea. El fin era hacer creer que no pasaba nada. Pero desde el comienzo había rumores de disentimiento entre los guardianes del secreto de Truman. Desde sus inicios, cuando se creó el Majestic 12, el secretario de Defensa, Forrestal, estaba en contra de mantener en secreto estos casos. Según archivos de investigación de ovnis, James Forrestal pronto discrepó con el grupo que había ayudado a crear. Él creía que la gente tenía derecho a saber, lo cual representaba un obstáculo para el gobierno secreto. Al parecer, al tiempo que los desacuerdos entre Forrestal y el gobierno en la sombra aumentaban, este también comenzaba a proceder de forma cada vez más extraña. Él era un hombre bastante centrado, pero de repente, entre 1947 y 1948 cambió. Fue un periodo muy tenso. Muchos consideran que la espiral descendente de Forrestal podía estar relacionada con un evento que ocurrió justo después del incidente del OVNI en Roswell. 1947, Wright Field. Surgieron rumores de que en la base guardaban cuerpos de extraterrestres encontrados en Roswell. Hay informes sobre una autopsia que se les realizó a cuerpos encontrados en el accidente de Roswell, y también hay quienes afirman que James Forrestal estuvo presente en la misma. Según un testigo, Forrestal tocó el cuerpo alienígena en la mesa de autopsias y tan pronto como hizo contacto indicó que sentía un fuerte zumbido en su cabeza. Después de eso, sufría una intensa migraña cada vez que se acercaba al cuerpo. De las pocas personas presentes en esa habitación, Forrestal fue la única que experimentó ese malestar. Algunas personas piensan que esta experiencia afectó a Forrestal. Se desmoronó. Se vino abajo psicológicamente. Algo le sucedió a James Forrestal. Quienes lo conocían se preguntaban qué fue lo que le pasó a Jim. Marzo de 1949. A menos de 2 años de haber sido nombrado el primer secretario de Defensa de Estados Unidos, James Forrestal presentaba su renuncia. Algunos creían que los otros miembros del Majestic 12 les preocupaba que su secreto estuviera en peligro. Si uno de tus mejores hombres no es confiable, tienes que hacer algo al respecto. Es un riesgo de seguridad que va más allá de cualquier cosa. Así que creo que por eso fue aislado. Surgieron denuncias acerca de un encubrimiento por parte de las altas esferas del gobierno en relación con la caída de un ovni en Roswell en 1947. Muchos creen que ese fue el detonante para que el presidente Harry S. Truman creara grupos gubernamentales secretos como el Majestic 12, cuya misión era investigar y quizás ocultar avistamientos de ovnis. Pero al parecer algo no estaba bien, ya que el secretario de Defensa, James Forrestal, estaba teniendo conflictos con el grupo que había ayudado a crear. Incluso se llegó a comentar que Forrestal era una especie de renegado del Majestic 12 en desacuerdo con la política de secretismo. Es irónico que él lo creara y luego se percatara de que era algo que se le estaba escapando de las manos y que no podía controlarlo. Pero según testigos, Forrestal continuaba actuando de forma extraña, incluso después de su renuncia. Forrestal se sentía cada vez más paranoico y aislado. Incluso pensaba que había personas de aspecto extraño siguiéndolo. Estaba perdiendo la cordura, se estaba desquiciando. Supongo que el mayor problema con Jimmy Forrestal era que ya no se podía confiar en él. Todo este fenómeno era un tema que requería del control absoluto de instancias superiores. Si uno de tus mejores hombres no es confiable, tienes que hacer algo al respecto. Es un riesgo de seguridad que va más allá de cualquier cosa. Así que creo que por eso fue aislado.
5 días después, el antiguo secretario de Defensa era recluido en el Centro Médico Militar Nacional en Bethesda, Maryland. Forrestal estuvo en el hospital por más de un mes. Su hermano llamó y dijo: escuchen, han tenido a mi hermano allí por mucho tiempo. Iré a recogerlo mañana. Pero el hermano de Forrestal llegó al hospital demasiado tarde. Esa noche, James Forrestal se cayó, saltó o fue arrojado por una ventana del piso 16 del Hospital Naval de Bethesda y murió. Como la muerte ocurrió en una instalación naval, la policía local no investigó la muerte. En su lugar, el jefe de la Comisión de Investigación Naval anunció de inmediato que era un hecho irrefutable que la muerte de Forrestal no podía ser más que un suicidio. Pero hay pistas que tal vez sugieran una posibilidad más siniestra. Lo que no mencionaron fue que el médico de cabecera y el enfermero de guardia no estaban esa noche y que se hallaron algunas marcas en la base de la ventana que sugieren indicios de lucha. ¿Es posible que James Forrestal haya sido asesinado por amenazar con revelar los secretos de ovnis del gobierno en la sombra? No olvidemos que esto fue 14 años antes del asesinato de Kennedy. ¿Quién en el país cuestionaría esta investigación por parte de la Marina de Estados Unidos? Cualquier cosa que dijeran sería lo que publicarían los medios. Y eso fue justo lo que pasó. Nadie lo cuestionó. Luego de eso, todos los demás en el Majestic 12 mantuvieron su boca cerrada. Sin embargo, luego de la muerte de Forrestal, se hizo cada vez más difícil para el gobierno controlar los reportes de avistamientos de ovnis, que aumentaron de forma significativa durante los siguientes años. A principios de los años 50, el número de avistamientos se duplicaba cada mes. Se dice que uno de esos avistamientos ocurrió en una instalación militar en Forest, Ohio. En la misma base donde almacenaron los restos y supuestos cuerpos encontrados en Roswell en 1947. Base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, 1955. Entre 1940 y 1960, Norma Gardner trabajaba en la División de Materiales Extraños en Wright-Patterson. En el transcurso de un año, Norma Gardner hizo una lista de unos 1000 artículos diferentes hallados en incidentes de ovnis. Los fotografiaba y también los etiquetaba. Un día, vio cómo trasladaban una camilla de una habitación a otra. En ella transportaban cuerpos de extraterrestres muertos. Medían entre 1,20 m y 1,50 m de alto y tenían ojos estrechos y rasgados. Como empleada militar, Norma Gardner debía guardar el secreto. Pero con el tiempo rompió su silencio. Fue en su lecho de muerte que contó su historia. Ella dijo: el tío Sam no puede hacerme nada una vez que esté en mi tumba. Y 6 meses después, falleció. La historia de Norma acerca de la base aérea Wright-Patterson no es la única. En 1966, otro funcionario público, conocido solo como J.K., trabajaba allí como especialista en misiles computarizados en el programa de misiles Nike, con autorización de máxima seguridad. J.K. estuvo muchas veces en Wright-Patterson. En una de ellas, lo llevaron a una instalación subterránea en la base a la cual no se accedía sin seguridad de alto nivel. Una vez adentro, vio 9 cajas de vidrio, las cuales tenían un grosor de más de 2 centímetros. Todas estaban iluminadas y podía ver que dentro de ellas había 9 cuerpos. ¿Es la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson el lugar donde en realidad guardan los cuerpos alienígenas hallados en el país? ¿O al menos podría ser una especie de estación temporal? Según los rumores, las respuestas se encuentran en una sección especial de esta base. Siempre se creyó que todos los ovnis, los cuerpos e incluso extraterrestres vivos eran llevados al hangar 18 para su análisis. De hecho, el difunto senador Barry Goldwater, quien tenía una autorización especial, intentó acceder al material ovni en la base aérea Wright-Patterson. Barry Goldwater era senador de Estados Unidos y una vez se postuló para presidente en 1964. Él era amigo personal de una leyenda de la Fuerza Aérea, el general Curtis LeMay. Una vez le preguntó a su buen amigo al respecto. El mismo Goldwater contó varias veces
que esa fue la única vez en la cual LeMay lo insultó. Y le dijo, no vuelvas a preguntarme sobre eso jamás. Nadie ha confirmado la existencia del hangar 18. Me atrevería a decir que la mayoría de las personas piensa que se trata de una ubicación simbólica. Pero existen innumerables informes de testigos que o trabajaron en Wright-Patterson o visitaron la base y pudieron ver una evidencia similar. Hace que te preguntes cuántos alienígenas ha hallado el gobierno en realidad y si alguna vez se han encontrado con uno vivo. Agosto de 1980. Un civil llamado Martin afirmó que un amigo suyo, que era coronel de la Fuerza Aérea, tenía información sobre extraterrestres vivos bajo custodia en la base Wright-Patterson. Martin y ese coronel se reunieron en varias ocasiones a especular sobre los ovnis y los extraterrestres. Esas conversaciones eran siempre muy informales, pero Martin sospechaba que el hombre sabía más de lo que decía. La última vez que el coronel habló con Martin, le informó que estaba muriendo de cáncer, pero que había un gran peso que quería quitarse de encima. Fue entonces cuando el coronel le contó a Martin que había 2 alienígenas vivos en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. El coronel murió 3 semanas después de la conversación con Martin. Décadas después del caso Roswell, innumerables historias del gobierno y del personal militar coinciden en algo: que extraterrestres vivos están cautivos en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Después de Roswell, han aparecido muchos testigos de la presencia extraterrestre. El caso más notable, el cual involucra al propio secretario de Defensa del gobierno, James Forrestal, terminó con su renuncia y misteriosa muerte. ¿Habrá sido la primera vez que un testigo fue silenciado a la fuerza? Las historias de los hombres de negro han sido parte de la leyenda de los ovnis desde comienzos de los años 50. Hombres desconocidos que usan el terror y la intimidación para amenazar a testigos de ovnis. Su identidad continúa siendo un misterio. Todos han oído hablar de los hombres de negro porque el concepto está muy arraigado en nuestra cultura. Pero si profundizamos en su historia, estos sujetos son mucho más misteriosos y aterradores de lo que se puede ver en la pantalla grande. La incógnita sobre los hombres de negro gira en torno a quiénes son, para quién trabajan, por qué aparecen solo para decirles a las personas que no hablen de su experiencia con los ovnis. Aunque aún se desconoce su identidad, los reportes de su aparición justo después de experiencias con ovnis datan de hace varias décadas. Uno de esos reportes muestra hasta dónde pueden estar dispuestos a llegar. No importa si eres un general de 4 estrellas o un hombre común de la calle, cualquiera es un objetivo. Luisiana, 1983. Poco después de mudarse a una ciudad nueva, Mike Reynolds sostiene una conversación que cambiaría su vida para siempre. La primera persona que Mike conoció fue un mayor de la Fuerza Aérea. Se llevaron bien de inmediato. El mayor reveló que había pasado toda su carrera militar trabajando en la famosa Área 51 en Nevada. En aquella época, muchos consideraban el Área 51 como un centro de ingeniería inversa extraterrestre. El mayor juró mantener el secreto sobre el Área 51 cuando estaba en el ejército, pero a medida que envejecía tenía sentimientos encontrados sobre su trabajo allí. A Mike le interesaba mucho el tema, así que el mayor se reunía con él y le contaba lo que sabía. De repente Mike se enteró de una gran cantidad de secretos clasificados. El mayor le dijo a Mike que el Área 51 albergaba naves extraterrestres y que el ejército había hecho ingeniería inversa de esta tecnología durante años. Luego le dijo que había redactado un manuscrito en el cual revelaría la verdad. Esto sedujo a Mike. Era su vocación. Ayudaría al mayor a publicar su historia y a decirle al mundo la verdad sobre los ovnis. Mike se ofreció a comprar los derechos de inmediato. Con los derechos asegurados, Mike programó una serie de contactos con los medios. Mike hablaría en la radio local. Pero la noche antes de la entrevista, el gerente de la estación llamó a Mike para comentarle sobre un encuentro desagradable.
con un grupo de hombres vestidos de negro. Estos hombres de negro aparecieron en la estación de radio y le exigieron al gerente que cancelara la entrevista. No se identificaron en ningún momento como representantes de alguna agencia específica. Solo pidieron al gerente que cancelara la entrevista y lo hicieron de una forma muy amenazante. La intimidación funcionó y la entrevista fue cancelada. Mike estaba inquieto por la historia del gerente de la estación, pero no renunciaría. Aún pensaba en publicar el libro. Unos días después, Mike se dirigió a Houston para reunirse con un amigo editor. Mientras conducía hacia Houston, Mike se percató de que 2 automóviles negros lo estaban siguiendo. El viaje era de casi 500 kilómetros, pero cada vez que Mike miraba por el espejo, los 2 autos negros estaban ahí. Esa noche, Mike llegó a su hotel en Houston, pero poco antes de registrarse, fue abordado por sus perseguidores. Caminaba hacia el hotel. Tenía que prepararse para su gran reunión al día siguiente, cuando 2 hombres vestidos con trajes negros aparecieron de la nada. Los hombres no se identificaron. Lo miraron directo a los ojos y le dijeron con frialdad que no publicara su libro. Los testigos han indicado que los hombres de negro tienen una forma de hablar casi robótica. Serenos, directos y reiterativos. ¿Significa esto que hay algo inhumano en ellos? ¿O que es solo otra herramienta de intimidación psicológica? Minutos después de este extraño encuentro, los hombres se fueron. Mike se sentía aturdido. No estaba seguro de haberlos visto caminar o alejarse. Simplemente desaparecieron. Se fue a su habitación y unas horas más tarde recordó que había dejado el manuscrito del mayor en la cajuela de su auto. Salió al estacionamiento para buscar el manuscrito. Abrió la cajuela y no estaba. Al darse la vuelta, se llevó una verdadera sorpresa. Los hombres de negro estaban ahí presionando a Mike contra su auto. Esta vez le dijeron en términos muy claros: detenga sus acciones o su familia va a sufrir. En ese momento, Mike siguió su consejo, abandonó el proyecto y se marchó. El mayor también debe haber recibido una visita porque cuando Mike regresó a casa, el veterano no le habló de nada y su manuscrito nunca fue publicado por absolutamente nadie. Vemos esto una y otra vez. Ellos saben muy bien cómo abordar a los testigos. Son cada vez más enfáticos. En este caso amenazaron a la familia de un hombre hasta que consiguieron lo que buscaban. Al final el resultado es el mismo. Existe una autoridad máxima comprometida con negarles a los ciudadanos su derecho a saber la verdad sobre los ovnis. Puedo imaginar cuán profundo es esto y cuán grandes son los secretos que protegen. Poco después de Roswell, varios reportes sugerían que la verdad definitiva acerca de los ovnis tal vez no sea que no existen, sino más bien que son un secreto muy bien guardado y celosamente controlado por una élite de burócratas, científicos y expertos militares que no pretenden dar respuestas a nadie. Pero a lo largo de los años 50, esos reportes se tornaron cada vez más difíciles de controlar, pues el número de avistamientos continuaba aumentando. Hubo un gran aumento en los reportes de ovnis en todo Estados Unidos. A partir de mayo de 1952, el número de avistamientos se duplicaba cada mes. Pasó de 79 informes oficiales en mayo a más de 700 en agosto. En 1952 se creó otra organización gubernamental llamada Proyecto Libro Azul, para llevar a cabo estudios acerca de casos que involucraban objetos voladores no identificados. El general Nathan Twining autorizó un programa que se dio a conocer como Proyecto Libro Azul. Fue el primer estudio de la Fuerza Aérea sobre el fenómeno de los ovnis. Pero algunos sostienen que el Proyecto Libro Azul no era más que una fachada ingeniada por el Majestic 12 con la misión secreta de desmentir avistamientos de ovnis creíbles. Si eso es cierto, esa estrategia fue sometida a una dura prueba cuando comenzaron a producirse una serie de avistamientos en todo el estado de Texas. Levelland, Texas, 2 de noviembre de 1957.
2 agricultores inmigrantes, Pedro Saucedo y Joe Salas, reportaron a la policía de Leveland un avistamiento de ovni. Pedro y Joe habían conducido 6 kilómetros al oeste de Leveland cuando vieron un destello de luz en la carretera. De repente, su motor se apagó y su vehículo se detuvo. En ese momento, un extraño objeto se aproximó. Cuando eso se aproximó, las luces y el motor de mi vehículo se apagaron. Salté y me lancé al suelo porque tenía miedo. Llamé a Joe, pero él no salió. Esa cosa pasó justo sobre mí en una ráfaga de viento y emitió un fuerte sonido. Se escuchó como un trueno y mi vehículo se sacudió por la explosión. Sentí mucho calor. Luego me levanté y vi que se perdía de vista hacia Leveland. Cuando el objeto se alejó del vehículo, el motor se encendió. Saucedo llamó a la policía de inmediato y el agente A.J. Fowler respondió a su llamado. El agente Fowler creyó que era una broma y la ignoró. 1 hora más tarde, recibió otra llamada. Un hombre llamado Jim Wheeler había conducido más de 6 kilómetros al este de Leveland cuando reportó un objeto de forma oval con una luz muy brillante, estacionado en la vía y bloqueando su paso. Al igual que Pedro, Wheeler indicó que su auto se apagó. Cuando salió del vehículo, el objeto despegó y sus luces desaparecieron. De igual forma, el auto se encendió después de que el objeto se había ido. Primero Pedro y Joe, luego Jim Wheeler. El teléfono no paraba de sonar. Una pareja que conducía al noreste de Leveland, un conductor a unos 18 kilómetros al norte, un estudiante a 16 kilómetros al este de la ciudad. ¡Boom, boom, boom! Las llamadas seguían llegando. Los conductores contaban algo similar. Un objeto extraño en la vía, sus motores se apagaron y cuando el objeto despegó, sus motores se encendieron. El agente Fowler alertó a sus superiores sobre la situación. El alguacil local y uno de sus ayudantes monitorearon los reportes del agente Fowler y rastrearon el objeto. Cerca de la 1:30 de la mañana tuvieron su propio encuentro. Un objeto grande y brillante atravesó la carretera frente a ellos. Los agentes dijeron que la autopista se había iluminado debajo de una especie de sol. La policía de Leveland recibió 15 llamadas esa noche y los reportes continuarían llegando durante los próximos días. Me parece que es pulso electromagnético, un arma de pulso electromagnético. Apaga motores, pero no mata personas. Nos informan que están aquí. Quieren que sepamos que están aquí. El periódico local publicó la historia y luego esta se propagó por todo el país. Luego, el proyecto Libro Azul envió a un sargento de la Fuerza Aérea a investigar. El sargento de la Fuerza Aérea escuchó que había habido tormentas eléctricas en la zona esa mañana. Decidió enfocarse en eso y anunció que se había producido un fenómeno llamado esfera luminosa. En esencia es tal como suena, es una esfera de luz radiante, una descarga eléctrica y de energía. Si alguna vez vieron una lámpara de plasma en una tienda, es una buena imagen para describirlo. Pero no todos quedaron convencidos con los hallazgos oficiales de la Fuerza Aérea. El Dr. J. Allen Hynek era astrónomo en la Universidad del Noroeste y uno de los principales consultores científicos del proyecto Libro Azul. Después de hacer su investigación, dijo que los avistamientos no podían ser atribuidos a esferas luminosas. En primer lugar, estos fenómenos no son muy grandes, y en cada avistamiento el objeto era tan grande como para bloquear la carretera. Segundo, las esferas luminosas no apagan los motores de los automóviles. A pesar de lo que oyó el sargento de la Fuerza Aérea, no hubo lluvia en las cercanías de Leveland al momento de los avistamientos. Al parecer, el informe del militar no reflejaba todos los hechos del caso. A pesar de estas omisiones, el caso fue cerrado. Y esta famosa historia en Texas adquirió mayor importancia a la luz de un evento que sucedió solo 6 años antes. Lubbock, Texas, 25 de agosto de 1951. 3 científicos de la Texas Tech University se reunieron en una cálida noche de verano. Los hombres se reunieron para estudiar meteoros. Sus ojos estaban mirando hacia el cielo. De repente, vieron de 20 a 30 luces brillantes, más o menos del tamaño de un plato, volando en U.
atravesaban el cielo a gran velocidad. Los hombres descartaron de inmediato que fueran meteoros. Mientras discutían de qué podría tratarse, otro grupo de luces, similar al primero, pasó sobre ellos. Los profesores fueron a la Fuerza Aérea buscando respuestas, pero les dijeron que hasta donde sabían no hubo tráfico aéreo esa noche. Al final, terminaron contando su historia al periódico local. Una vez que se publicó su historia en el periódico, varios testigos comenzaron a exponer historias similares. Grandes objetos luminosos muy brillantes dispuestos en forma de boomerang y surcando los cielos sin emitir ningún sonido. Ocurrieron numerosos avistamientos públicos de esas luces de agosto a noviembre de 1951. Los profesores decidieron investigar más e hicieron un cronograma para observar el cielo. Muchos divisaron las luces y en cierto momento presenciaron hasta 3 vuelos en una noche. Luego, la noche del 30 de agosto, se halló nueva evidencia de las luces de Lubbock. Un estudiante universitario llamado Carl Hart Jr. intentó fotografiar las luces. Fue testigo de 2 vuelos diferentes, uno a las 5:30 de la tarde y el otro a las 10:30 de la noche. En ambas ocasiones usó su cámara de 35 milímetros. Las fotografías mostraban entre 18 y 20 luces dispuestas en una formación de boomerang. El periódico local las publicó y estas comenzaron a circular por todo el país. Cuando niño, una de las primeras imágenes de ovnis que vi fue la de las luces de Lubbock, y eso me pareció increíble. Al final, la Fuerza Aérea obtuvo las fotografías, se las hicieron llegar al capitán Edward Ruppelt. Edward J. Ruppelt era un capitán de la Fuerza Aérea, famoso por haber sido el jefe del Proyecto Libro Azul. La Fuerza Aérea le había asignado a varios cuerpos de investigación indagar sobre los ovnis desde 1947. El primero fue el Proyecto Signo, que se mantuvo hasta 1949. Y luego siguió el Proyecto Grudge, que en 1952 se convirtió en el Proyecto Libro Azul. El capitán Ruppelt, quien entonces trabajaba en el Proyecto Grudge, viajó a Lubbock para investigar más. Conoció a un hombre que aseguraba haber visto el reflejo de las farolas recién instaladas en la ciudad proyectado en los vientres blancos de unas aves que pasaban volando. Esto les facilitó a Ruppelt y a la Fuerza Aérea un fenómeno natural para explicar los avistamientos y no lo dudaron. Y explicaron que la luz de las farolas se reflejaba en la parte inferior de las aves mientras sobrevolaban el lugar. Caso cerrado. Con el fin de probar esta teoría, un fotógrafo del periódico intentó recrear las fotografías de Hart con chorlitos que volaban por la ciudad de noche. Pero las fotografías no se parecían a las que tomó Hart, pues los reflejos de las aves eran demasiado tenues. Un guardabosque federal también descartó a los chorlitos como causa de los avistamientos. Él señaló que las aves solo podían volar a 80 kilómetros por hora, muy inferior a la de las luces en movimiento, sin mencionar que puedes oír a las aves cuando vuelan. Los residentes de Lubbock tampoco estaban satisfechos con las conclusiones de la Fuerza Aérea y exigían respuestas, pero el caso no avanzó más. Hasta la fecha, nadie ha podido explicar qué eran aquellas luces o de dónde venían. Desde negaciones y secretos por parte del gobierno hasta la eliminación de testigos, hay una historia de 70 años de reportes relacionados con avistamientos de ovnis y sus posteriores encubrimientos. Casi 20 años después del incidente de Roswell, y a más de 2.700 kilómetros de distancia, otra caída de ovni, esta vez con toda la comunidad como testigo, excedía los límites de la realidad, cuando al parecer el gobierno prefirió reescribir la historia una vez más. 5 de diciembre de 1965, Kecksburg, Pensilvania. Docenas de testigos afirmaron haber visto un ovni atravesando los cielos de Canadá, Michigan y Ohio. La Administración Federal de Aviación, o FAA por sus siglas en inglés, registró 23 avistamientos de pilotos a lo largo de la ruta del ovni. Al final, los residentes de Kecksburg, Pensilvania,
observaron un objeto ardiente que caía en el bosque desde el cielo. La gente de la ciudad aseguró haber visto un objeto con forma de bola de fuego que cambió de repente de rumbo y se estrelló en el bosque. Muchas personas fueron al lugar a investigar y llegaron allí antes que cualquiera. Un par de sujetos lo describieron como algo en forma de bellota que estaba incrustado en la tierra con una inscripción alrededor. Esta se asemejaba a la de los jeroglíficos egipcios. En medio de la escena, un reportero local, John Murphy, capturaba los acontecimientos con su cámara. John Murphy era reportero y director de noticias de la WHJB, una emisora de radio con sede en Greensburg, Pensilvania. Mientras esto sucedía, él tomaba fotografías de todo. John Murphy tomaba fotografías del objeto una y otra vez. Un militar apareció y le dijo: esto ahora es un área restringida, se les ordena salir de aquí. Confiscaron su cámara y le pidieron a todo el mundo que se fuera de la propiedad. Lo sacaron a todos y los camiones militares ingresaron. Este es un pequeño pueblo a pocos kilómetros de donde vivo. Había docenas de testigos en la calle. El ejército trajo una plataforma, recogieron todo el material y luego se marcharon. En el informe oficial del gobierno sobre este incidente, se indicó que solo 3 miembros del ejército fueron enviados a investigar la escena. El incidente de Kecksburg en 1965 es un ejemplo de la disparidad entre las versiones oficiales y lo que en realidad ocurrió. Un equipo de 3 personas lo investigó. Y eso fue todo lo que dijeron. Lo que todos en la ciudad de Kecksburg sabían era que una gran cantidad de personas, militares de diferentes ramas del ejército, quizá más de 100 sujetos extraños, peinaron la zona y restringieron el paso. Lo interesante es que las Fuerzas Armadas no admitieron de manera oficial haber hecho este tipo de cosas. Pensemos en esto. Ves con tus propios ojos que algo sucede. Sabes que cientos de militares se apiñaron en un pequeño pueblo y aún así el gobierno insiste en negarlo. Cuando atestiguas este tipo de encubrimientos no descansas hasta saber absolutamente toda la verdad. La gente de la ciudad estaba de brazos cruzados y rumorando qué era lo que había pasado. En Kecksburg abundan las historias sobre el objeto misterioso en el bosque. Y John Murphy, el reportero en la escena, decidió investigar. Pero la historia oficial terminaba allí. Las autoridades negaban que un ovni estuviera involucrado. Se le informó a la prensa que el objeto que cayó era un meteorito, pero no se recuperaron meteoritos o fragmentos de ellos en la escena. El caso de Kecksburg fue importante porque se trató del aterrizaje o la caída de algo físico. Significa que hubo un objeto tangible que fue retirado por los militares y guardado luego. No son muchos los casos de ovnis que involucran algo físico como ese. John Murphy y los demás testigos se preguntaban qué había ocurrido con la evidencia. El hecho de que todas estas personas vieran caer un objeto tangible, que algunos lo vieran enterrado en el bosque o en la plataforma del camión donde se lo llevaron, significa que existía una enorme evidencia que el gobierno escondía en algún lugar. Hubo una muy evidente contradicción entre lo que fue la versión oficial y lo que en realidad pasó. En relación con la historia de un incidente de ovni en 1965 en Kecksburg, Pensilvania, algunos afirman que los militares recogieron el objeto y luego eliminaron toda evidencia. Hasta que un reportero local puso en peligro la fachada del gobierno. 1965. John Murphy comienza a recolectar evidencia sobre el incidente de Kecksburg. John Murphy decidió hacer un documental de radio. Todo lo que necesitaba era ir a hablar con los testigos para juntar todas las piezas del rompecabezas. El reportero creía que la explicación del gobierno se contradecía con las versiones de los testigos. De inmediato, Murphy notó algo. Aunque eran muchos testigos, sus descripciones del ovni eran bastante similares.
No era un típico platillo volador. Este era un tipo de nave muy específico con detalles inusuales. John Murphy comenzó a sentir que estaba cerca de descubrir algo e invirtió toda su energía y todo su esfuerzo en este programa radial y les decía a sus amigos que había descubierto algo muy importante. Llevó a cabo una investigación exhaustiva y estaba a punto de revelar su hallazgo al mundo cuando la situación se tornó sombría. Al parecer, la noche antes de que el documental saliera al aire, John Murphy recibió a unos inesperados visitantes. 2 hombres aparecieron en la estación de radio y no se identificaron como militares, policías o cualquier otro investigador. John Murphy nunca reveló lo que estos hombres le dijeron, pero es obvio que lo convencieron de que era mejor para él guardar silencio en cuanto a este asunto. Ellos confiscaron sus grabaciones y otras pruebas que había obtenido. Murphy se vio obligado a editar su documental a última hora y la versión que se emitió fue una escalofriante evidencia de cómo estos visitantes lo habían intimidado. El documental que salió al aire no fue más que el informe de una posible lluvia de meteoros. No revelaba nueva evidencia, no hacía referencia a los militares y por supuesto no mencionaba al ovni. El sujeto quedó devastado por completo. Después de ponerle el alma a una investigación que podía cambiar el mundo, se la arrebataron en el último minuto. Perdió su empleo y pasó los siguientes 3 años completamente abatido y deprimido, hasta que decidió hacer algo al respecto. En 1967, Murphy le contó a un amigo que quería reabrir su investigación original. John Murphy se convenció a sí mismo de que esta historia tenía que ser contada y al parecer ya no creía que estuviera en peligro, pero se equivocó. 2 días después de haber reabierto su investigación sobre el incidente de Kecksburg, John Murphy cruzó la calle y fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga. El responsable nunca fue encontrado. Era imposible afirmar con certeza que lo habían asesinado por lo que sabía sobre Kecksburg para evitar que él revelara información, pero eso era motivo de alarma. John Murphy no fue el único delator de ovnis que murió en circunstancias misteriosas. Cánceres de rápida acción, accidentes de autos, suicidios, fueron casos de muertes que parecieron llegar antes de tiempo. James E. McDonald testificó ante el Congreso 2 veces y finalmente terminó suicidándose. John Mack fue atropellado por un auto. John Murphy, del caso Kecksburg, fue atropellado por un auto. Sucedió una y otra vez. Los investigadores de ovnis tuvieron una muerte prematura. Estas misteriosas y en ocasiones letales circunstancias generaron suspicacias en cuanto a la posible existencia de un programa para eliminar toda información con respecto a los ovnis. Innumerables informes archivados sugieren la existencia de una autoridad clandestina determinada a controlar los secretos nacionales acerca de los ovnis. Después de Roswell y de avistamientos continuos de la gente común y corriente, el gobierno creó el proyecto Libro Azul, la investigación oficial sobre ovnis de la Fuerza Aérea. Aunque algunos creen que la misión de este proyecto era en realidad acabar con la información acerca de los ovnis. El oficial de la Fuerza Aérea, Edward Ruppelt, estaba a cargo del proyecto Libro Azul. Hubo un gran debate. Nos lo reservamos y le decimos a la gente que no hay nada de eso. O nos sinceramos y decimos, oigan, está sucediendo este fenómeno y estamos haciendo todo lo posible para enfrentarlo. Quedó bastante claro que la decisión fue, nos lo reservamos. En uno de los casos más famosos del proyecto Libro Azul, todo un pueblo reportó un avistamiento colectivo de ovnis. Pero pronto supo de primera mano cómo lo encubrirían en cuestión de días. 14 de marzo de 1966. La comisaría del condado de Washtenaw, Michigan, comenzó a recibir noticias de actividad inusual en los cielos. Los archivos de esos avistamientos en Michigan en 1966 contienen testimonios increíbles.
A los agentes de la policía, Buford Bushrow y John Forster, les informaron sobre objetos circulares en el cielo. Los oficiales respondieron a las llamadas y pronto ellos mismos tuvieron un encuentro con los ovnis. Estos objetos podían moverse a velocidades fantásticas. No tenemos idea de qué eran o de dónde podrían haber venido. Esto es lo más extraño que hemos presenciado. La comisaría recibía llamadas de la policía de 3 condados vecinos. Todos vieron esos objetos, pero nadie sabía qué eran. Esos reportes se extendieron durante 6 o 7 días. En los últimos reportes afirmaban haber visto aterrizar un ovni en un pantano cercano. El 20 de marzo, Frank Maynor, su familia y sus amigos vieron un objeto que tenía una forma de cúpula con un patrón acolchado, una luz en el centro y luces en los extremos, aterrizando en un pantano. Maynor y su hijo entraron al pantano en busca del ovni. Con ellos estaban los ayudantes del alguacil. Hubo un incidente en el que un hombre y su hijo caminaban por un pantano en busca de un ovni. Este objeto se levantó lentamente sobre sus cabezas y luego se perdió en el cielo nocturno. Los agentes también fueron testigos del ovni sobre el pantano. Los sorprendió la maniobrabilidad del objeto. Las autoridades locales reportaron el avistamiento a la Fuerza Aérea. ¿Qué hizo la Fuerza Aérea? Enviaron a Michigan a su asesor científico, el astrónomo J. Allen Hynek, para dar una conferencia de prensa. El doctor Hynek hizo una investigación y presentó una conclusión bastante polémica a los presentes. Hynek estaba ante la cámara, tenía los micrófonos frente a él, y él dice, al parecer se trata de una materia vegetal en descomposición de la zona pantanosa que crea una especie de efecto óptico ilusorio. En resumen, biogás. ¡Biogás! Recuerden que estos avistamientos fueron reportados por muchas personas de distintos condados en varios días, pero llegó el experto del gobierno y dijo con seriedad que se trató de una alucinación colectiva. Eso era demasiado, incluso para los medios estadounidenses. El biogás se convirtió en una broma. El trabajo del Dr. Hynek bajo el proyecto Libro Azul derivó en muchas conclusiones razonables para algunos y no tanto para otros. Pero fue la protesta general por el caso de Michigan lo que causó que muchos comenzaran a cuestionar la verdad detrás de esta investigación. En realidad, pienso que después de todo esto que pasó, Hynek comenzó a preguntarse, ¿estoy del lado correcto en esta situación? Porque es cierto que él se había dedicado a la tarea de desmentir en nombre de la Fuerza Aérea durante años, pero de repente este encubrimiento lo hacía ver como tonto. La explicación oficial no era convincente para el congresista local de Michigan y futuro presidente de los Estados Unidos, Gerald R. Ford. Tras los avistamientos de Michigan, Gerald Ford, quien era congresista de la ciudad, fue enfático al afirmar que la explicación de la Fuerza Aérea era insuficiente. Incluso llegó a solicitar que se hiciera una investigación en el Congreso. Quería que las personas fueran citadas y que además testificaran bajo juramento. Por primera vez, un funcionario de alto nivel exigía que se revelara información de los ovnis. En respuesta a las exigencias de Ford, se creó un comité oficial para evaluar la eficiencia del proyecto Libro Azul y de las investigaciones acerca de los ovnis del gobierno. En ese entonces, trajeron a Edward Condon de la Universidad de Colorado para hacer lo que en teoría era una evaluación del proyecto Libro Azul, pero en realidad era solo una manera de cancelar el programa. El problema con este informe fue que Edward Condon estaba parcializado desde el comienzo. Solamente escuchen lo que dijo en una fraternidad científica el 25 de enero. Cito: los objetos voladores no identificados no son asunto de la Fuerza Aérea. Mi recomendación de antemano es que el gobierno ignore todo esto. Desde mi punto de vista, no hay nada relevante, pero no debo sacar conclusiones hasta dentro de un año.
Pero pasar la página del proyecto Libro Azul no implicó el fin de la participación del gobierno en asuntos de ovnis. Muchos creen que su plan para ocultar la verdad sobre el fenómeno extraterrestre permanecía completamente intacto. El gobierno federal les dirá justo lo que quiere que escuchen. No creo que tenga miedo de nada, solo quiere controlarlo todo. Lo cierto es que el gobierno no quiere que se revele esta información. Hay una larga historia de encuentros extraordinarios que relacionan a militares con avistamientos de ovnis. Como se vio en el caso Roswell, cuando los militares se vieron involucrados en supuestos contactos con extraterrestres. Así es difícil ocultar la verdad. En el 78 yo trabajaba en la base Maguire de la Fuerza Aérea, en la 21ª División, como subdirector de inteligencia. El 18 de enero de 1978 conducí hacia la base y noté que a la derecha había varios camiones de rescate y luces encendidas en la pista. El sargento a cargo del puesto de mando se acercó a mí y me dijo que habían encontrado un extraterrestre en la pista y que un policía militar le había disparado. 18 de enero de 1978, entre Fort Dix y la base de la Fuerza Aérea Maguire. Un radar en Fort Dix detectó un objeto no identificado entre el fuerte y la base de la Fuerza Aérea Maguire. El agente de la policía militar estaba patrullando el perímetro de la base cuando vio un objeto grande sobrevolando la carretera. Detuvo el auto y comunicó lo que veía. Mientras miraba a través de su parabrisas y de la nieve que caía, le explicaba al operador cómo era la nave. Justo en medio de su relato, la radio se apagó. El agente miró hacia arriba y fue entonces cuando vio lo inimaginable. Una pequeña figura entre las sombras que según su posterior descripción tenía una cabeza muy grande, largos brazos y un cuerpo delgado. Esta criatura estaba parada justo enfrente de su auto de policía. Entró en pánico. A este hombre se le ha encomendado proteger la base. Es un guardia armado y ve a un monstruo huyendo. Hizo lo que quizá muchos otros habrían hecho. Le disparó a esa cosa. Corrió de vuelta a su auto y su radio funcionaba de nuevo. Le indicó al operador que acababa de dispararle a una extraña criatura y que se dirigía a la base de la Fuerza Aérea Maguire. El agente condujo hacia la entrada de la base de la Fuerza Aérea Maguire, donde se le pidió que esperara. El sargento Morse de la base de la Fuerza Aérea se dirigió a la puerta para reunirse con el agente de Fort Dix y hablar sobre el incidente. El agente estaba conmocionado, le dijo a Morse que había disparado contra la extraña entidad, pero esta escapó y trepó la valla hacia la base de la Fuerza Aérea Maguire. El sargento Morse le dijo que él se haría cargo. El sargento Morse debe haber pensado que el agente de policía estaba loco, pero iba a recibir una gran sorpresa. Morse y otros policías militares se dirigieron al área donde la entidad había trepado la valla. Al final de la pista, hallaron una criatura muerta con una cabeza grande y un cuerpo delgado. El sargento Morse no podía creer lo que veía. Notificó que el olor era tan fétido que tuvieron que retroceder varios metros para poder respirar. Levantó un informe y en cuestión de horas la Fuerza Aérea tomó el control de la situación. La AFOSI, Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, le reporta a la Oficina de Seguridad de la Fuerza Aérea. En teoría, esto significa que realizan investigaciones independientes fuera de la cadena de mando militar tradicional. El sargento Morse expresó que le sorprendía ver cómo el equipo militar respondía al incidente de una manera que hacía pensar que no se trataba del primer encuentro con el cual debían lidiar. Al sargento Morse no solo lo sometieron a interrogatorios, sino que también lo amenazaron. Morse pasó por varios días de interrogatorios intimidatorios en los que le dijeron que mantuviera la boca cerrada o si no...
Por muy increíble que parezca la historia, la misma fue corroborada por George Filer, a quien le encomendaron investigar el incidente. Cuando estaba investigando el caso, entrevisté al sargento Jeff Morse, quien aseguraba haber estado en el lugar donde encontraron al extraterrestre. Un par de días después de eso, procedieron a transferir al sargento a Okinawa. Prácticamente lo arrestaron y lo detuvieron por un tiempo, y le hicieron pasar un mal rato. Lo que le sucedió a Jeffrey Morse luego del incidente es un buen ejemplo de cómo el personal militar era obligado a rendir cuentas de una manera muy distinta a la policía. A un policía de pueblo podían hacerlo quedar en ridículo, pero cuando un militar comenzaba a hablar en privado con investigadores sobre esto, iban tras él. Es casi como si los militares aprendieran de informes previos que, si se elimina al testigo, los medios y los investigadores no tendrán pistas. Si este es el nuevo protocolo militar, ¿hasta dónde llegarán para mantener desinformada a la ciudadanía? Cuando los soldados en la vanguardia se encuentran bajo fuego enemigo, hay poco tiempo para otra cosa que no sea la acción. Pero no existe entrenamiento que pueda preparar incluso al soldado más experimentado para un agresivo ataque extraterrestre. 15 de junio de 1968. Zona desmilitarizada entre el norte y el sur de Vietnam. Este incidente ocurrió en el apogeo de la guerra de Vietnam. Esa noche el teniente Pete Snyder y la tripulación del buque patrullero PCF-12 iniciaban su patrulla de rutina cerca de Qua Viet. Aproximadamente a las 12:30 am, Snyder recibió un mensaje agitado de un buque patrullero cercano, el PCF-19, que estaba bajo el mando del teniente Davis. Este último informó que estaban siendo atacados por objetos no identificados, quizás helicópteros enemigos. En esa época los vietnamitas no tenían helicópteros. El término helicópteros enemigos es el código militar para ovnis. El buque del teniente Snyder avanzaba a máxima velocidad hacia la ubicación del teniente Davis. Cuando se acercaron, Snyder y su tripulación vieron dos ovnis cubiertos por un extraño resplandor sobrevolando el buque de Davis. De repente hubo un destello de luz y una explosión. El bote fue completamente destruido, voló en pedazos. En segundos, los ovnis volaron hacia el mar y desaparecieron. ¿Puedes imaginarlo? Estás en medio de una zona de guerra, atento a un ataque, y de pronto algo tan increíble como un ovni aparece y destruye uno de tus buques. Todos en el buque de Snyder estaban en alerta máxima, conscientes de que los ovnis podrían regresar en cualquier momento. La Marina les ordenó que continuaran patrullando río arriba y que se adentraran más en la zona. Solo una luna parcial impedía la oscuridad absoluta, mientras en el buque observaban en silencio. De repente, Jeff Steffes, uno de los maquinistas, vio dos naves sobrevolando el buque, una a babor y otra a estribor. El teniente Snyder se percató de que eran los mismos ovnis que vio sobrevolando el buque de Davis antes del fatídico ataque. Los ovnis se aproximaban y Snyder estaba decidido a proteger a su tripulación y su buque, y ordenó a todos a dirigirse a cubierta a hacer frente a los ovnis. La tripulación les disparaba a los ovnis, pero estos no disminuían la velocidad y seguían acercándose. El buque de Snyder recibió proyectiles desde los ovnis. El teniente Snyder aceleró y se movía de un lado a otro, en un intento por esquivar el fuego de las naves espaciales. La tripulación continuó disparando a los ovnis mientras su buque intentaba escapar a toda velocidad. Steffes, el maquinista, aprovechó la luz de la luna para tener una mejor visión de los ovnis. Según él, la parte delantera era circular, como una cúpula de observación, y al parecer había dos tripulantes sentados uno al lado del otro. Lo extraño es que no vio armas en la nave. El teniente Snyder temía lo que pudiera sucederles. Así que llevó su buque de vuelta al mar de China, donde se encontraba la flota naval estadounidense.
Los ovnis aún los perseguían y el buque de Snyder se quedaba sin municiones y combustible. Por la radio no paraban de llegar reportes que informaban sobre enfrentamientos con objetos no identificados. ¿Podían estas extrañas naves ser una nueva arma secreta que China o la antigua Unión Soviética habían proporcionado a Vietnam del Norte para ayudarla? A los militares les llamaban la atención porque tenían capacidades superiores a todo lo conocido. Así que querían descubrir cuál era la tecnología y además a quién pertenecía. Aunque no sabían a qué se enfrentaban, el ejército de Estados Unidos actuó. Aproximadamente a las 3:20 de la mañana, aviones de combate Phantom F-4 fueron enviados desde Da Nang como apoyo aéreo al buque de Snyder. Al poco tiempo, los Phantom F-4 perseguían a los ovnis. Los dos ovnis que atacaban el buque de Snyder se alejaron a una velocidad increíble y se dirigieron río abajo hacia el mar de China. Entretanto, un buque aliado de la Armada Real Australiana, el HMAS Hobart, también estaba en el mar de China e informó que veían 30 extrañas luces sobrevolando su embarcación. El comandante del Hobart indicó por radio que dos ovnis se acercaban con velocidad a su barco. Tal vez eran los mismos ovnis que habían atacado el buque de Snyder. Los jets de la Marina estadounidense de Da Nang seguían persiguiendo a los dos ovnis. Los Phantom F-4 dispararon varios misiles con dirección a los ovnis que sobrevolaban el Hobart. Apenas los jets dispararon los misiles, los objetos desaparecieron en el cielo. Se fueron en un instante. La amenaza contra el Hobart y la flota estadounidense parecía haber terminado. Los jets volvieron a Da Nang y la zona desmilitarizada estaba tranquila. Luego del ataque, la Marina evaluaba los daños. No fue una batalla normal. De hecho, los proyectiles de artillería que los ovnis dispararon contra el buque de Snyder resultaron ser los mismos que estos les disparaban a aquellos. Es alucinante. Este buque descubrió que había sido atacado con la misma artillería que ellos estaban disparando. Era algo absurdo. ¿Podía ser solo un caso de fuego amigo causado por un radar deficiente o fatiga de combate? ¿O es ese incidente un ejemplo de que los ovnis pueden usar nuestras propias armas contra nosotros? Estuve en la Fuerza Aérea de 1958 a 1978. Cuando estaba en Vietnam, solía informar al general George S. Brown todas las mañanas. Recibíamos reportes de naves no identificadas. He escuchado muchas historias sobre un tipo de campo de fuerza alrededor de los ovnis que les permitía devolver el fuego. Si esto es verdad, ¿cómo se esperaba que los soldados se defendieran de los ovnis? ¿Y qué sucedería cuando los mismos ovnis regresen por más? Mar de China, Vietnam. El Hobart continuaba su patrullaje cerca del distrito de Con Co. El cielo y el agua estaban muy tranquilos. No había indicios de ningún ovni ni de ningún avión enemigo para ese momento. Antes del amanecer, de la nada apareció un misil sin advertencia alguna e impactó al Hobart por estribor. El marinero australiano R.J. Boris Ward murió y 2 hombres fueron heridos. La tripulación del Hobart corrió hacia sus puestos de combate y divisó 2 ovnis a estribor. Pero antes de poder responder, 2 misiles más impactaron su nave y su electricista murió. Los misiles penetraron la superestructura de la nave, lo cual causó daños severos. La tripulación sobreviviente del Hobart alcanzó a ver los ovnis antes de que desaparecieran, y la descripción que hicieron coincide con la de los objetos que habían atacado al buque del teniente Snyder ese mismo día. Esto es una locura. En medio de la guerra de Vietnam, 2 buques fueron destruidos por ovnis y otro se salvó de milagro. Por alguna razón, estas naves parecían estar en una misión sin tregua. Los incidentes con ovnis continuaron. Cerca de una semana después del incidente del Hobart, un periódico australiano informó que unos radares a 8 kilómetros al sur de la zona desmilitarizada continuaban informando sobre ovnis. De hecho, ese era el 6º informe desde el ataque al Hobart.
Los buques continuaron monitoreando los ovnis hasta septiembre de ese año. La Marina estadounidense y la Armada Real Australiana iniciaron una investigación formal. Una investigación sobre el incidente del Hobart reveló que un fragmento de uno de los misiles disparados contra el buque tenía un número de serie que podían rastrear. Y ese número correspondía a los misiles disparados a los ovnis desde el Phantom F-4, el mismo avión que habían enviado desde la base aérea de Da Nang la noche anterior. El informe oficial de los acontecimientos sobre el incidente del Hobart concluyó que se trataba de un caso de fuego amigo. Podías pensar bien, caso cerrado, un Phantom F-4 impactó el blanco equivocado. El problema es que los acontecimientos no estaban claros. Los Phantom F-4 habían regresado a su base, justo después de su encuentro con los ovnis, mucho antes de que el misil alcanzara al Hobart. Años después, un general militar emitió una declaración sorprendente. El general Brown dijo: vimos ovnis en la zona desmilitarizada en 1968 y esto derivó en una gran batalla. Un barco australiano fue impactado y no había ningún enemigo a la vista. Creo que, de acuerdo con la declaración del general Brown, esa situación en la zona desmilitarizada fue quizás el encuentro con ovnis más importante de la guerra de Vietnam. En 2 incidentes aislados en esta situación de Vietnam, vimos ovnis que podían usar nuestras propias armas contra nosotros. Estos buques fueron impactados con nuestras armas. ¿Cómo te defiendes de eso? Da escalofríos pensar que están estudiando nuestras guerras, así como nosotros podríamos estudiar a los aurigas egipcios. No me sorprendería que estuvieran interesados en esas cosas. El incidente de ovnis en Vietnam forzó a los militares estadounidenses a reconsiderar su política de enfrentarse a ovnis. Lo que resulta interesante de este encuentro es que después de que ocurrió, el comando estadounidense ordenó a sus pilotos y flotas navales no disparar contra ovnis. No querían que se repitiera ese incidente mortal. A partir de entonces no enfrentaríamos a los ovnis para tratar de derribarlos. De hecho, he hablado con varios controladores de tráfico aéreo y me han dicho que la orden, en caso de que uno de nuestros aviones vea un ovni, es mantener distancia. Es decir, deben evitar cualquier confrontación. Creen que es importante mantenerse alejados de ellos tanto como sea posible. Cuando ves que la fuerza militar más poderosa del mundo ha sido vulnerada en estos eventos, te preguntas qué está sucediendo tras bastidores y cómo lo están manejando. Si el gobierno ha creado ciertos protocolos para lidiar con los ovnis, ¿por qué llegar al punto de ocultar su existencia? Pensarías que no podían revertir la situación a esas alturas, pero eso fue justo lo que intentaron. Desde Roswell, muchos creyentes en conspiraciones en torno a los ovnis han sostenido que los informes del gobierno al respecto se han mantenido bajo llave. Pero más de medio siglo después, un hombre decidió arrojar luz sobre las verdades que, según él, el gobierno esconde. Londres, 2001. El administrador de sistemas Gary McKinnon estaba en su casa intentando acceder a los servidores de la NASA. Aseguraba que esos archivos guardaban secretos. Secretos a los que nadie debería tener acceso. Gary McKinnon sentía fascinación por los ovnis y estaba convencido de que se ocultaba información. Siempre que él tenía tiempo, intentaba vulnerar la seguridad de varios sitios web militares y bases de datos estadounidenses para hallar información. McKinnon comenzó a investigar, motivado por un testimonio atribuido a una antigua empleada de la NASA. McKinnon afirmó que buscaba información que corroborara el testimonio dado por la ex empleada de la NASA, Donna Hare. Trabajando en el Centro Espacial Johnson, aseguró haber visto fotografías de ovnis que fueron procesadas en un laboratorio de la NASA. Según ella, la NASA tenía un protocolo por el cual retocaban las fotografías antes de mostrarlas a la nación. A miles de kilómetros, McKinnon usaba su computadora buscando evidencia de esas fotografías de ovnis. Con varios comandos de red accedí a los equipos del edificio 8 y conseguí hallar esos. Un día encontró algo valioso en la web del Comando Espacial e ingresó allí.
El primer archivo que encontré tenía lo que ella había dicho. No recuerdo si decía filtradas y originales, procesada y sin procesar, pero se trataba de carpetas en las que había una modificación de datos entre una y otra. Una de las cosas, tal vez lo más importante que Gary McKinnon pudo ver, fue una serie de carpetas de imágenes filtradas y sin filtrar de la NASA. Según él, las imágenes sin filtrar contenían fotografías espaciales de misiones de la NASA en las que se podían ver extraordinarios tipos de ovnis. Las versiones filtradas eran las mismas imágenes con esas naves borradas. No había nada. No había nada allí. Pero esos no fueron todos los hallazgos de Gary McKinnon. Cuando McKinnon accedió a los servidores de la NASA, halló una imagen en alta definición de una nave con forma cilíndrica sobre el hemisferio norte. El hemisferio de la Tierra abarcaba casi 2/3 de la toma. Pero entre la parte superior y la parte inferior de la imagen había un típico objeto volador de forma cilíndrica. McKinnon continuó revisando los archivos e hizo un descubrimiento aún más impactante. Según él, encontró una lista en los tableros de datos militares en la que enumeraban los activos espaciales que tenemos en el espacio ahora. McKinnon halló evidencia de naves espaciales estadounidenses y de agentes no terrícolas. Había un documento de Excel titulado Agentes no terrícolas con nombres y rangos. También había una lista de transferencias de nave a nave y de flota a flota. Observen que de flota a flota implica varias naves con materiales, todo perteneciente a la Armada de Estados Unidos. ¿Es posible que Gary McKinnon se haya topado con evidencia de una flota de naves espaciales ultra secretas que eran parte de un programa encubierto de armas espaciales? Los rumores sobre un programa militar secreto han existido en el entorno de los ovnis hace mucho, pero Gary McKinnon aparece afirmando que tiene pruebas de su existencia. Muchos creen que la supuesta flota espacial que McKinnon descubrió es parte de un programa ultra secreto llamado Solar Warden. Se cree que Solar Warden es una flota altamente clasificada que opera en el espacio y utiliza tecnología antigravedad. Supuse que se estaban formando especies de marines espaciales fuera del planeta. Una clase de comando espacial gubernamental para dominar el espacio. Es en realidad la última frontera. Así que es normal que quieran controlar el espacio y desarrollar una fuerza espacial en secreto. De ser cierto, el supuesto descubrimiento de McKinnon de una flota espacial estadounidense altamente avanzada dejaría en evidencia lo poco que sabe la ciudadanía acerca de ovnis y el programa espacial de Estados Unidos. Hay quienes afirman que esta flota tiene 8 ovnis de forma cilíndrica, que son más grandes que 2 campos de fútbol de punta a punta. Al parecer también tiene 43 pequeñas naves exploradoras. Lo que él vio sugiere, desde la perspectiva de algunas personas, que existe otra evidencia de un programa espacial secreto. ¿Podría Estados Unidos tener en realidad una flota espacial secreta oculta en órbita? De ser así, ¿podría Solar Warden ser parte de un gran programa ultrasecreto de armas espaciales destinadas a patrullar el espacio y protegernos de amenazas de otros mundos? Cualquiera que sea el caso, hay consecuencias cuando ocurre una falla de seguridad de esa magnitud. En marzo de 2002, Gary McKinnon fue arrestado por haber accedido a los servidores de la NASA y el Pentágono en lo que consideran el mayor robo virtual de información militar en la historia. He sido franco y directo. En 2 entrevistas con la policía admití que había obtenido acceso no autorizado a estos sistemas. El hombre de 46 años aceptó que vulneró los servidores, nunca lo negó, pero no quería violar la seguridad nacional, solo buscaba información sobre ovnis. Durante 10 años, Gary McKinnon enfrentó la extradición y acusación en Estados Unidos por violar la seguridad nacional. Los cargos fueron retirados luego. Pero lo que McKinnon descubrió podría proporcionar evidencia de que, además del encubrimiento de casos de ovnis por parte de la NASA, también podría haber indicios de un programa secreto de armas espaciales muy sofisticado. Sin la confirmación del gobierno, los hallazgos de McKinnon no están comprobados.
Secretos, engaños, magníficos encubrimientos. En el mundo de los fenómenos ovni, muchos creen que el gobierno tiene en marcha una operación secreta para silenciar a los creyentes y a los testigos. Esos son solo los casos que conocemos de aquellos que tuvieron el valor de contarlos. Pero ¿qué hay de los que nunca escuchamos? ¿Cuántas otras personas tuvieron experiencias similares, pero temen compartirlas? Con todos los caminos conduciendo a Roswell, este aparente patrón de negación. Su misión no era explicar los avistamientos de ovnis, era hacer que los olvidaran. Y a veces intimidación. Lo que ellos quieren es que la gente se ocupe simplemente de sus asuntos y no haga muchas preguntas sobre ovnis. Nos hacen preguntarnos, ¿tenemos más secretos que respuestas? ¿Cuándo llegará el día en que se revele la verdad?